Hablaremos de misterios sin resolver. En lo posible, los miembros de la familia y policía han participado en la recreación de los eventos. Lo que estás a punto de ver no es una transmisión de noticias. Misterios sin resolver. Hoy tenemos a personas arrojadas a un vórtice de misterio, angustia e intriga. Buscan esa pista para poner fin a una historia que hasta ahora no tiene fin. Quizás puedas ayudar. Acompáñame. Podrías ayudar a resolver un misterio. Misterios sin resolver. Presentado por Robert Stack. Hoy, uno de los misterios más fascinantes de este siglo. El caso de Rudolf Hess, segundo al mando de Adolf Hitler. Hess conmocionó al mundo al volar a Gran Bretaña en una misión secreta de paz. Este especial nos lleva a Escocia y Alemania, donde los expertos afirman que no fue Hess quien realizó ese vuelo, sino un doble haciéndose pasar por él. Además, otros dos misterios que solo necesitan una pista. Alguien mirando puede que sepa la verdad. Misterios sin resolver. Misterios sin resolver. Leyendas misteriosas. En 1933, Adolf Hitler toma el poder en Alemania. A su lado, Rudolf Hess, su confidente más cercano. Hess figuraría en uno de los misterios más notables de la Segunda Guerra Mundial. Hitler es Alemania. Hitler es Alemania. Como Alemania es Hitler. ¡Heil Hitler! ¡Heil Hitler! Rudolf Hess está en Gran Bretaña. En un Messerschmitt voló desde Baviera a Escocia. 1941. El mundo se asombra al saber que Hess es capturado en Escocia, mientras intentaba entregar una propuesta de paz al gobierno británico. El acusado Rudolf Hess, por los cargos por los que ha sido condenado, el tribunal lo condena a cadena perpetua. 1946, Nuremberg. Rudolf Hess es condenado a cadena perpetua en la prisión de Spandau. 1987. Rudolf Hess es encontrado muerto en el jardín de la prisión. Aunque la causa de la muerte se declara como suicidio, su familia y los expertos están convencidos de que fue asesinado. No siento simpatía por el pasado nazi, ni por ningún crimen de Hess, pero era un ser humano. Y merece el derecho a saber, si fue asesinado, quién lo hizo. La historia de Rudolf Hess es un misterio de casi 50 años. Algunos expertos no solo creen que fue asesinado, sino que la evidencia sugiere que el hombre de Spandau no era Rudolf Hess. Lo que une estos eventos es una conspiración global que comenzó en la Segunda Guerra Mundial. Puede que todavía continúe. Rudolf Hess estuvo encarcelado en la prisión de Spandau desde 1947 hasta su muerte. Era distante, se mantenía alejado de los reclusos y los guardias. En septiembre de 1973, el cirujano Hugh Thomas realizó un examen físico de Hess. Thomas había estudiado los registros médicos de Hess y esperaba encontrar cicatrices de heridas de bala que Hess había recibido. Sin cicatrices, sin heridas de bala, tampoco hubo evidencia de una operación. No son cosas que ignoras. En el centro de documentación, Thomas descubrió los registros militares originales de la Primera Guerra Mundial de Rudolf Hess. Por primera vez,
me preocupó mucho la identidad del hombre en Spandau. Los registros mostraban que recibió un disparo en el pulmón durante la Primera Guerra Mundial. Tenemos una situación en la que un hombre tiene evidencia en términos quirúrgicos de que no hay heridas y evidencia en términos documentales de tales heridas. No puede ser el mismo hombre. Si el hombre que el doctor Thomas examinó no era Rudolf Hess, ¿quién era? La respuesta puede estar en una serie de eventos que tuvieron lugar en mayo de 1941. Hola, hijo. Qué grande estás. No puedo creer que sigas en Berlín. El 10 de mayo, Rudolf Hess le dijo a su esposa que volaría a Berlín para una reunión importante y que regresaría en 3 días. No se volverían a ver durante 28 años. A las 5:45, el verdadero Rudolf Hess despegó de Augsburgo, en Baviera, sur de Alemania, hacia el norte en un Messerschmitt 110D. La aeronave tenía el número 1545 y las letras NJC-11 en el costado. Fue rastreada por radares alemanes y controladores de defensa en toda Alemania y en toda la Europa ocupada, y después de las 7:30 p.m., el radar alemán se perdió en el norte sobre el Mar del Norte. 4 horas y media después de que Hess dejara Alemania, un Messerschmitt fue detectado en el radar británico dirigiéndose hacia Escocia. A las 11 p.m., un granjero escocés vio un avión que descendía rápidamente. Bien, manos arriba. ¿Eres alemán? Así es. Soy Hauptmann Alfred Horn. El piloto dijo llamarse Alfred Horn. Pidió una reunión con el duque de Hamilton, un miembro del Parlamento británico. Mano sobre la mesa. ¿Por qué? Sobre la mesa, la mesa, la mesa. El hombre que se hacía llamar Alfred Horn no llevaba identificación, pero vestía el uniforme de oficial de la Luftwaffe. Quieto. A la mañana siguiente, se concertó una reunión con el duque de Hamilton, oficial de la Fuerza Aérea Real. ¿Cómo están, señores? ¿Es el capitán Horn? Quería verme. Señor, no soy el capitán Horn. Soy el diputado del Reichsführer, Rudolf Hess. No lo reconozco, señor. Vengo en misión humanitaria de parte del Führer. El Führer siente que debemos... Hamilton estaba convencido de que el prisionero era Rudolf Hess, pero Winston Churchill dudaba. Envió a Ivan Kirkpatrick, un diplomático que conocía a Hess, a reunirse con el prisionero. Kirkpatrick pensó que era Rudolf Hess. Hugh Thomas no estaba de acuerdo. Los errores cometidos cuando llegó fueron increíbles. Afirmó que nació en 1899. Y cuando aterrizó dijo 1897, cuando en realidad el año real es 1894. Hay una discrepancia allí. Se cree que Hitler y otros miembros usaron dobles por razones de seguridad. Thomas cree que se reclutó a un doble para hacerse pasar por Hess. Las fotografías de Hess apoyan esta teoría, ya que parecen mostrar un avión diferente al que se estrelló en Escocia. El avión que despegó en Alemania estaba marcado como NJC-11
Lo sabemos porque fue fotografiado despegando y Helmut Karden, uno de los asistentes del aeropuerto, lo registró en su libro, en el que anotó que el NJC-11 era el avión que despegó. El avión que aterrizó en Escocia estaba marcado en el costado del fuselaje, BJ o NJ o Q. Un avión diferente. Las primeras personas en llegar encontraron un avión casi intacto. Las ametralladoras estaban llenas de grasa, no se habían usado. Se trataba de un avión tan nuevo que aún no se había dedicado al trabajo operativo. Los investigadores saben que ese avión tenía su base en un aeródromo de combate en el norte de Dinamarca. Fue rastreado desde esa dirección y no parece haber razón para dudar de que provenga de Dinamarca. Hay más evidencia de que era un doble de Hess real. Hess era un piloto habilidoso, pero el hombre que voló a Escocia cometió una serie de errores. El hombre que voló a Gran Bretaña era un aficionado en todos los sentidos. Hizo todo mal. Se acercó a la costa británica a la altura para ser interceptado por el radar y luego se lanzó en picada usando mucho combustible y luego voló 15 metros a través de las fronteras escocesas. La gente en tierra podía ver el avión y rastrearlo en cada paso. El piloto estaba demasiado bajo para captar los puntos de referencia, así que era un piloto aficionado. Si el hombre que aterrizó en Escocia era un doble, ¿cómo y por qué se diseñó este engaño? La respuesta puede estar en el único hombre más temido que Adolf Hitler, el maestro de las temidas SS, Heinrich Himmler. Examinaremos la teoría de que Himmler pudo haber estado en el centro de una conspiración que llegó desde Hitler hasta la Casa del Parlamento de Inglaterra. Misterios sin resolver. Misterios sin resolver. Rudolf Hess fue el confidente más cercano de Hitler, pero al comienzo de la Segunda Guerra Mundial su influencia disminuyó debido al SS Reichsführer Heinrich Himmler. Hess había llegado al poder por ser uno de los primeros seguidores leales de Hitler. En tal posición, es una amenaza para Himmler, quien aspiraba a tener el control del Reichland. Y desde ese punto de vista, era odiado. Entonces fue parte de una lucha por el poder. Mi Führer, caballeros. ¿Cómo estás? Hess, qué bueno verte. Siéntate, por favor. Gracias. A principios de 1941, el círculo íntimo de Hitler, incluido Himmler, planeaba la invasión de la Unión Soviética. De nuestro ejército. Y creo que ocuparemos Francia en cualquier momento. Führer, ¿puedo interrumpir? Antes de empezar cualquier acción, debemos pacificar nuestra relación con Inglaterra. Hess argumentó que la paz con Inglaterra debía asegurarse antes del ataque y había intentado contactar a miembros del Parlamento británico. Himmler pudo haber tenido la oportunidad para eliminar a su rival. Hicimos lo mismo con Inglaterra, Bélgica y Francia. Himmler tenía un doble. Y usó este doble, junto con Goering, para suplantar a Hess, deshacerse de él, asesinarlo y poner el doble en Inglaterra para llevar las propuestas de paz a la jerarquía inglesa. No pueden ignorar lo que les estoy diciendo. Según esta teoría, si las propuestas de paz del doble hubieran tenido éxito, Himmler habría intervenido y reclamado el crédito. Bien, espera, Hess. Hugh Thomas cree que Adolf Hitler no sabía que Himmler estaba en contacto con simpatizantes nazis de alto rango en Gran Bretaña. Según Thomas, algunos eran miembros del Parlamento y conspiraron para deponer a Churchill y hacer su propia paz con Alemania. Durante la guerra, tanto Franklin Roosevelt como Joseph Stalin sospechaban del asunto Hess. Stalin estaba convencido de que los británicos tramaban una paz separada con Alemania. El doctor Thomas cree que tenía razón. Hess es la clave para la comprensión de toda la trama que fue conspirada por una treintena
de las figuras jerárquicas británicas de mayor rango en el país, diseñada para unir a la Alemania nazi y Gran Bretaña contra la Rusia soviética y detener la guerra para que la expansión a Rusia por Alemania pudiera existir. No hay duda, si el asunto Hess hubiera llegado a buen término, si el plan de Himmler hubiera salido bien, el resultado habría sido un bloque nazi anglosajón que habría gobernado el mundo. Pero el plan no funcionó. Churchill se negó a reunirse con Hess y su propuesta fue rechazada. Hess intentó suicidarse unos días después. Oficiales de inteligencia y psiquiatras interrogaban al prisionero. Afirmó amnesia y se negó a responder las preguntas. En 1945, Hess regresó a Alemania para el comienzo del juicio en Nuremberg. Durante este juicio, Hess se reunió con dos de sus ex secretarias. Esperaban que esta confrontación le refrescara la memoria. Buenos días, señoras. Buenos días. ¿Te has sentido bien? Me siento bien, gracias. Luces delgado. Me siento bien. Ya ha pasado tiempo. Señoras, no recuerdo. La falta de reconocimiento más significativa es la de sus secretarias. Estas mujeres estaban muy perturbadas y seguían presionando al anciano para intentar reconocerlas. Señor, este de aquí es su hijo. Creo que están... Una secretaria le mostró una foto de su hijo a quien no reconoció. Llevaba una foto de ese hijo supuestamente en su vuelo a Inglaterra. El hombre se comportaba de una manera muy extraña. Por favor, váyanse, ¿quieren? Váyanse de una vez. Las dos secretarias se marcharon, pero aún seguras de que el hombre que habían visto era Rudolf Hess. Hess fue condenado a cadena perpetua en la fortaleza conocida como prisión de Spandau. El nuevo hogar de Hess era administrado por Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética. Los otros 6 prisioneros nazis de Spandau habían muerto o habían sido liberados, pero un veto soviético bloqueó la libertad de Rudolf Hess. Desde 1966 fue el único preso en Spandau, a un costo de más de $1 millón al año. A Hess le encantaba pasear por el jardín, un largo sendero de unos 267 pasos. Para mí vivía solo en un mundo. Los 2 primeros años con Hess, nunca fui más allá de la comida, la salud y el clima. Y todo fue malo. Me tomó 2 años hablar con él sobre cualquier tema político. Vivía en una burbuja. El tiempo parecía haberse detenido para él desde 1941, desde su vuelo. A fines de 1960 la salud de Hess se había deteriorado. Aún así, rechazó todas las visitas de su familia. La razón por la que no aceptaba visitas era porque el entorno y las circunstancias en las que se llevan a cabo estas visitas eran tan malas que dijo que era mejor no verse ni escribir. Y después de haber hecho estas visitas, después de 1969, estoy de acuerdo con él. En diciembre de 1969, cuando la salud de Hess se volvió crítica, accedió a reunirse con su familia. Habían pasado 28 años desde que Frau Hess lo había visto. Su hijo Wolf había visto a su padre a la edad de 3 años. Durante la reunión, a la familia no se le permitió tocarse ni discutir nada relacionado con el pasado de Hess. Hola, ¿cómo están? Qué bueno verlos. Ha pasado mucho tiempo. Estoy bien. Me alegra ver. A pesar de que su voz era un tono más bajo, Frau Hess creía que el hombre de Spandau era su esposo. Esto ha sido muy difícil. Es deprimente.
Hace frío, hay humedad. No quería preocuparlos. El ambiente es... Esperaba una situación muy difícil con todos los internos y los directores. Y sabían que, dadas las circunstancias, las posibilidades de conocerlo eran limitadas. Padre, mamá te extraña. No se puede evitar, hijo. Tengo la impresión de que mi padre guardaba un secreto que no pudo revelar. Ya se los dije. Esta es la razón por la que estuvo tanto tiempo en prisión y fue asesinado. 17 de agosto 1987, a las 2:30 de la tarde, Rudolf Hess, de 93 años, salió a dar su paseo diario por el jardín. Las autoridades soviéticas le habían dicho al hijo de Hess que Gorbachev permitiría la liberación de su padre. Hess estaba con un guardia estadounidense, y en su paseo, el guardia se distrajo. Minutos después, el guardia buscó a su prisionero. Lo encontró. Rudolf Hess estaba en el suelo de un cobertizo, con un cable eléctrico enrollado en el cuello. La investigación arrojó que Rudolf Hess se había suicidado, pero surgieron cargos de que Hess había sido asesinado. Bien, ¿quién estaba de servicio? Yo, señor. ¿Qué pasó? Bueno, Hay tantas cosas en contra de que se quitara la vida. Apenas podía abrir las manos por la artritis que padecía. Y no podía levantar los brazos sobre los hombros. Y el informe final decía que se había ahorcado en ese cobertizo pequeño donde lo encontraron muerto. Para hacer eso, tendría que levantar las manos, ¿no? Levantarlas encima de la cabeza para poner ese cordón alrededor de algo para ahorcarse. No podía hacer eso. Creo que realmente fue asesinado. No sé quién lo hizo, pero eso creo. Existe la evidencia de que fue asesinado, pero más allá de eso, el cable que se usó para asesinarlo fue lo primero en ser destruido por órdenes del gobierno militar británico. Y el gobernador militar británico también ordenó que se incendiara el cobertizo. Además, rechazaron todas las medidas de identificación del prisionero. La familia Hess insistió en realizar su propia autopsia y consiguió los servicios del Dr. Span, un destacado patólogo forense. Su informe mostró hematomas que no coincidían con el veredicto de suicidio. El hematoma en el cuello y luego este otro hematoma. La autopsia del Dr. Span muestra que el hombre fue estrangulado. Y el grado de hematomas y fracturas de los huesos del cuello también indican que fue estrangulado. El doctor Thomas cree que el prisionero de Spandau fue asesinado antes de su liberación para evitar que revelara la conducta traidora de sus contactos secretos británicos. Si el prisionero hubiera revelado su participación en estas negociaciones, se habría descubierto todo el complot. Habría llevado a la exposición de 30 personas poderosas cuyos parientes, incluso si todavía no existen, todavía tienen el control jerárquico de gran parte de las finanzas y el gobierno británicos. Y eso sería totalmente inaceptable para cualquier gobierno británico. Si el prisionero en Spandau era Rudolf Hess, como afirman su familia y las autoridades, ¿por qué no tenía cicatrices en el pecho por las heridas de bala? ¿Por qué su avión despegó de Alemania con un número de serie y aterrizó en Escocia con otro? Y si el prisionero de Spandau era un impostor,
¿Por qué permaneció en silencio durante 46 años? Los restos del prisionero descansan en este cementerio bávaro. ¿Pero quién yace en esta tumba? ¿Rudolf Hess? ¿O un impostor? ¿Un participante en una conspiración global de vastas proporciones? El único que podría responder fue silenciado antes de que pudiera hablar. La inscripción en su lápida dice: valió la pena el riesgo. Es posible que la historia nunca sepa qué hay detrás de esas palabras. Algo más en esta historia. El archivo oficial británico estaba programado para hacerse público en 1971. Pero solo se publicaron partes seleccionadas. El resto quedó clasificado por orden del gobierno británico. Además, se estipuló que este material permanecería guardado hasta el año 2016. Ahora la historia de una mujer que se alejó de un terrible accidente en Montana y no ha sido vista desde entonces. Su familia cree que sufre de amnesia. Misterios sin resolver. Amnesia. 20 de abril 1989. Un camino cerca de Circle, Montana. A las 8:15 p.m., Peggy Bueller conducía hacia Great Falls para visitar a su hermana. La madre y el padre de Peggy estaban con ella. Detrás había otro auto conducido por Carol Heights, una despachadora de policía. Carol podía ver el auto de Peggy. Luego vio un auto que se acercaba por el carril equivocado. El auto de los Bueller esquivó una colisión frontal. Carol se detuvo a un lado de la carretera, pero era tarde. El padre de Peggy tomó el volante y se dirigió hacia la carretera. Carol había salido aturdida, pero sin heridas de gravedad. Una mujer emergió de la oscuridad. Era la conductora del auto que la chocó. Ella solo miró. No dijo nada. Solo me miró. No la olvidaré. Luego llegaron los Bueller. El padre de Peggy fue a ayudar a la víctima y ella empezó a buscar ayuda. Pero antes de que Peggy se marchara, ella también vio a la mujer. Mientras miraba al otro lado, noté a alguien en la cerca, de pie, como un espectador, como si no le hubiera pasado a ella. La mujer desapareció. Pero en media hora la policía rastreó el auto hasta su dueña, Patricia Meehan, de 38 años. De inmediato comenzaron a buscarla. No sabíamos qué había. No sabíamos si buscábamos a un herido, a un enfermo o un fugitivo. Así que 4 oficiales y yo entramos y seguimos al perro a 1 kilómetro de la escena. Recogimos algunas huellas de zapatillas, una talla 6 que parecían estrechas, quizá de un joven o una mujer. A las 3 a.m. desaparecieron las huellas de Patricia y se suspendió la búsqueda. Durante 5 días esta búsqueda continuó en tierra y desde el aire. Todo lo que se encontró fueron las huellas de Patricia. Se desarrollaron 2 teorías sobre cómo eludió a sus rastreadores. La primera es que se escondió en un camión de heno que estaba estacionado a pocos metros. La otra teoría es que Patricia consiguió que la llevaran. Era muy cariñosa. Nunca quiso lastimar a nadie. Y tuvo un accidente muy traumático en el que pudo haber pensado que lastimó o mató a otra persona. Y su mente bloqueó eso. Se alejó de la escena y no ha sido encontrada desde entonces.
Desde su desaparición ha sido vista en todo Estados Unidos, pero no ha intentado comunicarse con alguien. Se pensó que su huida era un intento de evadir el procesamiento por abandonar la escena. Pero los informes de testigos sobre el comportamiento extraño le habían dado a la policía y a los psiquiatras razones para creer que no es una fugitiva. Patricia Meehan puede estar sufriendo una forma poco común y peligrosa de amnesia. Nació en Pensilvania y se mudó a Oklahoma para asistir a la universidad y prepararse para una carrera en guardería en la que trabajó hasta 1985 y debido a su amor por los animales se mudó a Montana para trabajar en un rancho. Antes de su desaparición, familiares y amigos notaron que Patricia se había deprimido. Considero que ella estaba evaluando su vida, lo que había logrado. Creo que extrañaba tener hijos. Descubrió que realmente los deseaba. Después de desaparecer, su familia encontró un rollo sin revelar en su cámara. En este autorretrato contempla un mundo que quizá haya decidido abandonar. Parece que Pat pasaba por un momento muy difícil y estuvo involucrada en un accidente bastante traumático que pudo haber involucrado una lesión en la cabeza. La combinación de estos factores puede haber causado amnesia. No sabe quién es, perdió los recuerdos del pasado y anda buscándose por todo el país. Desde su accidente, Patricia ha sido vista unas 100 veces entre Montana y Seattle, en las paradas de camiones. Pero Patricia logró salir de la zona antes de que las autoridades y su familia pudieran interceptarla. No sé qué come, dónde duerme. Por los avistamientos, en algunos fue vista llorando. Y duele cuando escucho esto. Cualquier madre temería por su hijo, no importa la edad. Y parece que ahora necesita ayuda más que nunca. Uno de los avistamientos ocurrió en mayo de 1989 en Bozeman, Montana. Irónicamente, estaba a pocos kilómetros de su casa. Hola, ¿solo usted? ¿Puede ser rápido? Patty entró y quería sentarse y que la atendieran rápido. Me preguntó si podríamos apresurarnos y dije, desayunos en 10 minutos, saldrás muy rápido. Y le pregunté si debía volver al trabajo a las 9, ya que eran casi las 9, alrededor de las 8:30. Ella dijo, no, solo voy de compras. No podía entender por qué era tan importante ir de compras. Tenía mucha prisa. Hola, ¿cómo está? ¿Podría decirme el menú? La mesera Brenda Clemens también notó que Patricia actuaba extrañamente. Lo que vi es que parecía desorientada, distraída y miraba hacia el espacio. La escuché hablar consigo misma y no entendí lo que estaba diciendo, porque tenía otros clientes a quien atender. Se sentó 1 hora y media. Ella miraba por la ventana, miraba a la gente que pasaba. Fue cuando me acerqué y le pregunté, ¿estás bien? ¿Te encuentras bien? ¿Segura? Me preguntaba si había algo que pudiera hacer, porque se veía perdida. Sentí que no sabía dónde estaba ni quién era. Según la evidencia, la condición de Patricia no mejora. Si no recibe tratamiento, el daño podría ser irreparable, porque si los recuerdos de Patricia regresan, la conmoción podría amenazar su cordura. Solo la quiero de vuelta con nosotros. Sabríamos que está a salvo. No saber quién la llevará es mi mayor preocupación. Ocupa tu mente día tras día. Le pides a Dios y esperas que esté con gente buena. Patricia Meehan nunca fue encontrada. Ahora la historia de una mujer asesinada después de ser vista con un hombre en un supermercado. ¿Era un amigo o un asesino?
Misterios sin resolver. Muerte inexplicable. Arlington, Virginia, 11 de mayo 1998, 3 a.m. La policía llega al patio de una escuela donde se encontró el cadáver de una joven. La violaron y le dispararon a quemarropa. Los detectives Bob Carrick y Gay Mercer empezaron a examinar la evidencia física. Cuando llegas a la escena a las 3 a.m. y encuentras una mujer joven asesinada, fue agredida sexualmente y luego asesinada, tienes una sensación de malestar en el estómago, disgusto por el crimen en general. Aquí hay una chamarra. Sí. Parece que hay manchas de sangre. Debe haber recibido un disco. El estado de la ropa de Verónica indica que la violación no fue un acto al azar. En algunos casos de violación hay signos de fuerza. Quizá haya lágrimas en la ropa que no había en la escena. Puede haber sido una violación en una cita. Alguien que conocía y fue muy lejos. Más tarde, la víctima fue identificada como Verónica Jefferson, una contadora del gobierno de 24 años que se mudó al área de Washington, D.C. desde Oklahoma. Verónica se había convertido en contadora pública y en el momento de su muerte trabajaba como oficial de finanzas de la CIA. Nada en sus antecedentes sugirió algún motivo para su asesinato. El día siguiente, el Camaro rojo de Verónica, con su matrícula MSBLJ, fue descubierto en un supermercado a solo 2 cuadras de su apartamento. El auto estaba desbloqueado, faltaban las llaves. Se examinó el auto en busca de huellas usando un láser de argón portátil. El auto parecía haber sido limpiado. También se examinó el interior. Un recibo adentro con la hora y la fecha. Bien. Fueron descuidados. El recibo mostraba que Verónica había salido del supermercado a las 9:30 p.m. Bolso en el asiento trasero. El efectivo y las tarjetas de crédito de Verónica se encontraron intactos. Un cortador. Ese cortador y la ubicación del auto centraron la investigación en los trabajadores del supermercado. Los detectives Carrick y Mercer comenzaron a interrogar a los 186 empleados de la tienda. Es unas entrevistas. Espero que cooperen. Bien. Muy bien. Irán con ella. Los llevaré a los dos. Síganme. ¿Y este caballero? Un sospechoso admitió que la había visto el día que la mataron en el supermercado y pudo describir hasta sus zapatos rojos. ¿Hablaste con ella? Sí, hablé con ella. Me gustaba, pero no estaba interesada en mí. Cuando redujimos el campo de 186 a 6, era mi trabajo obtener una muestra de su sangre para descartarlos y continuar con otras pistas de investigación o para hallar al individuo que cometió este crimen. Las pruebas fueron importantes, ya que los fluidos corporales encontrados mostraron un tipo de sangre común en solo el 4% de la población. El sospechoso podría ser identificado mediante la verificación de ese tipo de sangre con una muestra de ADN, también extraída de líquido corporal. Pero en este caso no hubo coincidencias. Los 6 sospechosos fueron absueltos. 4 días después del asesinato surgieron nuevas pruebas cuando un oficial fuera de servicio afirmó que había visto a Verónica la noche en que fue asesinada en compañía de un hombre que estaba al volante de su auto. Esa noche iba al trabajo. Eran las 10:15 p.m. Mientras esperaba para girar, un auto se acercaba en la dirección opuesta. Tenía las luces altas sobre mí. Eso es lo que me llamó la atención sobre el auto. Cuando el auto giró, pasó por encima de la acera. No chocó, pasó por encima. Cuando el auto giró, noté la matrícula en el auto. Era personalizada y decía Miss BLJ. Supuse que el auto pertenecía a la chica. Al parecer, el conductor estaba entretenido en la conversación, ya que conducía lentamente. No parecía haber ningún problema en el auto. Parecía que tenía una conversación muy profunda. La mujer salió del auto. Ella se inclinó. Hablaron por 15, 20 segundos. Ella no tenía prisa.
No estaba molesta. Parecían ser amigos y se estaban despidiendo. Me cansé de mirar, los adelanté y seguí mi camino. Cuanto más pensaba en ello, más deseaba haber podido detener a esta persona y tal vez eso hubiera evitado la muerte de la señorita Jefferson. Después del testimonio de Doc Taylor sobre lo que vio, sentimos que tenía que haber sido alguien con quien Verónica estaba familiarizada, un amigo, un viejo amigo, alguien con quien se sentía cómoda para dejarlo conducir su auto. De los compañeros y la familia de Verónica, pudimos obtener una lista de amigos varones de Verónica. Todos los amigos varones que conocemos han sido entrevistados, se les ha extraído sangre y todos han sido eliminados como sospechosos. Después de que los amigos fueron absueltos, la investigación llegó a un punto muerto. Pero en mayo de 1989, un año después del asesinato, se presentaron dos testigos. Recuerdan haber visto a Verónica en el supermercado 2 horas antes de que la mataran. Esa noche mi esposa y yo fuimos al supermercado a comprar algunas cosas. Al llegar al delicatessen, noté a esta chica atractiva. Diría que hermosa. Hola. Hola, ¿puedo ayudarlo? Sí, me gusta. Un hombre se le acercó e iniciaron una conversación. Ensalada, ¿verdad? No. Sé que tiene que ser una ensalada. No. En ese momento tuve la impresión de que intentaba conquistarla, porque sentí que no la conocía o no la había visto antes. Minutos más tarde, la señora Flanagan vio a Verónica afuera del supermercado hablando con el mismo hombre. No podía escuchar lo que decían, pero observé el lenguaje corporal y sentí que algo andaba mal. Miraba alrededor del estacionamiento. Parecía como si buscara a alguien que la conociera o a alguien que la pudiera sacar de ahí. Pero ella le sonrió, reía. Y tuve una sensación incómoda. Pero no fue tan dramático como para continuar y no preguntar si necesitaba ayuda. Según los Flanagan, un extraño se acercó a Verónica que más tarde pudo haberla asesinado. Pero Doc Taylor la vio con un supuesto amigo al volante de su auto. Existe la posibilidad de que haya estado involucrado con Verónica y nadie más se lo supiera. Siente que su identidad nunca se conocerá por eso. El hombre descrito por los Flanagan era un hombre de color de 1,90 de estatura y unos 77 kilos. Fue descrito como un tipo de físico-culturista. Seguimos investigando homicidios hasta el final. Puede que no se resuelvan, pero nunca se olvidan. Es importante que el asesino entienda que no dejaremos de buscarlo. Es importante que lo sepa para que no crea que, aunque pasó un año, se salió con la suya, porque no es así. Seguimos buscando y lo hallaremos. 16 años después del asesinato de Verónica Jefferson, una coincidencia de ADN identificó a Alfredo Rolando Prieto como su asesino. Está en el corredor de la muerte por asesinar a un adolescente en California y fue ejecutado en 2015. Misterios sin resolver. Para cada misterio, alguien en algún lugar sabe la verdad. Quizás ese alguien estaba mirando. Quizás eres tú.